grabación. Y muy buenas noches de nuevo a ustedes, a todas que están aquí y a las que están escuchando la grabación. Carmen, gracias por avisarme que vas a escuchar la grabación. Angélica, gracias. Parece que tenemos alguien con mala señal. Yo creo que es Dania. Que sea muy bienvenida, hermana, solo que te escucho muy cortado. No sé qué está pasando, lo siento. Pero hermanas, estamos en lección 6. Es decir, que quedan 3 lecciones, esta y hay 2 más próxima semana, y estamos listos con este curso, La llegada del Salvador. Yo de verdad voy a extrañar este curso, ha sido bastante lindo estudiar con ustedes. Y hoy día tenemos 2 historias para practicar, entonces estoy animada a empezar. Bueno, empezamos como siempre con una oración. Empezamos con Salmo 19:14 que dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermanas, oremos. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti. El Hijo de Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén. Amén. Empezamos, hermanas. Hoy día tenemos 2 historias, porque ya ahora estamos avanzadas en las 4:6, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a tocar 2 historias. Jesús purifica el templo y también la historia preciosa de Nicodemo. A mí me encanta esta historia. Y las 2 historias son de Juan 2 y Juan 3. Entonces, ahí vamos hoy día. Y hoy día tenemos 2 objetivos nomás. La primera es el objetivo que tenemos siempre. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Juan 2 y Juan 3. Y también vamos a tomar tiempo hoy día para crear ejemplos de captar para estas historias. Vamos a crear ejemplos de cómo podemos captar la atención para compartir estas historias importantes. Entonces, ahí vamos hoy día. Muy buenas noches, Rosa María. ¿Cómo estás, hermana? Buenas noches, aquí llegando tarde. Está bien, está bien. Todas siempre están bienvenidas en cualquier momento, porque ya sabemos, especialmente como mujeres, ustedes tienen un montón de cosas para hacer. Entonces hay que conectar Sí, cuando pueden nomás, no hay problema. sí, gracias. Gracias a ti, Rosa. Ya, hermanas, vamos a empezar. Voy a empezar yo con un captar de imágenes hoy día. Quiero conversar con ustedes, quiero mostrar a ustedes un poco del templo del Nuevo Testamento, porque una de las historias que tenemos para hoy día está ubicado en el templo. Y también hay un montón de otras historias del Nuevo Testamento que están ubicados en el templo. Entonces sería bueno conversar un poquito de cómo era el templo del Nuevo Testamento. Bueno, sabemos que el primer templo era construido en Jerusalén por Salomón, el rey Salomón, ¿cierto? Pero fue destruido por los babilonios. Después de algún tiempo, volvieron a construir este templo y con los años hicieron ampliaciones del templo. Entonces, el templo del Nuevo Testamento, el templo donde estaba Jesús, los discípulos, Pablo, este templo era el templo de Herodes, porque en ese tiempo el rey Herodes tenía un proyecto gigante de ampliar el templo. Era un proyecto que duró 80 años. Entonces, el templo donde estaba Jesús es el templo que está en proceso, el rey Herodes está siguiendo con sus ampliaciones en el momento cuando Jesús estaba allí también. Y la verdad es que ese templo era como un logro magnífico.
Y en Marcos, creo, Mateo y Marcos, hay un parte donde los discípulos están hablando con Jesús y mira, maestro, mira, qué piedras, qué edificios, cuando estaban caminando por Jerusalén. Estaban mirando de maravilloso templo. También sabemos que el templo tenía un montón de pórticos alrededor. Y un pórtico principal era el pórtico de Salomón. Y bajo este pórtico Jesús enseñó a la gente con mucha frecuencia. También después de su ascensión, los discípulos usaron este pórtico para enseñar. Entonces, este espacio era, claro, usado por todos los judíos, pero también Jesús y también los discípulos. ¿Qué más? El consejo se reunieron aquí en el templo y también pensamos en otras historias de la Biblia que están en el templo. La historia, por ejemplo, cuando el diablo llegó a Jesús a la parte más alta del templo, cuando estaba intentando atentar a Jesús. Pensamos en las guardias que corrieron a rescatar a Pablo cuando una muchedumbre lo estaba linchando. Hay muchas historias que ocurrieron aquí. También pensamos en la cultura en este momento. Por ejemplo, había algunos, ¿qué podemos decir? Patios. Sí, patios. Había algunos patios en el templo y había reglas de quienes podrían entrar a algunos patios. Por ejemplo, los gentiles no podrían alcanzar a entrar al templo en algunas partes porque el templo era de los judíos. También había un patio especial de las mujeres del pueblo Israel. También había otro patio para los varones. Y más allá es el templo mismo donde entraron los sacerdotes nomás para hacer sus sacrificios, para ofrecer las ofrendas. Y también había el lugar santísimo donde entró el sumo sacerdote nomás. Entonces, este templo estaba actuando todavía en el Nuevo Testamento y en este templo estaban ofreciendo sacrificios para el perdón de los pecados. Y en este templo llegó Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El sacrificio máximo, ¿cierto? La última sacrificio, el único que necesitamos, su vida. Entonces, ahí estamos, en el templo. Y ahora vamos a ver qué pasó en Juan 2, en este templo. Vamos a contar la historia y voy a pedir ayuda de ustedes, por favor. Me ayuden con esta historia. Voy a empezar yo. Sabemos que Jesús fue a Jerusalén con los discípulos y fue allá porque estaban celebrando la Pascua. Entonces era un costumbre que los varones cada año fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y Jesús entró al templo. Y hermanas, ¿qué encontró Jesús ahí en el templo? ¿Quién puede seguir con la historia? Encontró a los, ¿me escucha? Sí, gracias, Catherine. Encontró a los cambistas vendiendo y vendiendo todo lo que era para el sacrificio. Ellos lo vendían ahí, así que él volcó las mesas y le dijo que a los que vendían paloma que respetaran que la casa de su padre se la llamaba casa de oración y que lo tenían era como un mercado. Entonces, ok. Sí, perfecto, Kathy, perfecto. Puedes conseguir, pero voy a dar la palabra a otra persona, pero sí, notó que el templo era ahora un mercado. Muchas gracias. Y ahorita, ¿qué pasó después? Sabemos que Jesús tomó unas cuerdas, estaba dando vuelta a las mesas, sacó las personas, los animales, diciendo que no hagan un mercado de la casa de mi padre, ¿cierto? ¿Quién puede seguir con la historia? ¿Qué pasó después? Rosa María, veo la mano arriba.
Los judíos le preguntaron que por qué hacía eso, que qué señal mostraban. Y entonces Jesús les dijo que él podía destruir el templo y levantarlo en 3 días. Exacto, exacto. Qué shock, ¿cierto? Wow, qué palabras fuertes de Jesús. Entonces, ¿cómo contestaron los judíos cuando Jesús dijo, destruyen este templo en 3 días, volveré a levantarlo? ¿Cómo contestaron? ¿Cómo respondieron los judíos a esta oración de Jesús? Ellos respondieron diciendo que en 46 años fue edificado el templo y él lo iba a reconstruir en 3 días. Exacto, una respuesta humana, ¿cierto? ¿Tú cómo? 3 días no es posible. Ya estamos en año 46 de construcción de este templo, ¿cierto? Contestaron sin saber quién es Jesús. Y hermanas, la Biblia acá nos da una explicación hermosa de las palabras de Dios. Cuando Jesús dijo que Él puede reconstruir el templo en 3 días, ¿de qué estaba hablando de verdad? Pastora, bendiciones, ¿cómo está? Bendiciones. Adelante, hermana. Bueno, cuando él hablaba sobre la cuestión del templo en 3 días, hablaba, pues podemos decir, de la resurrección, o sea, de él como templo, como Dios, lo que iba a hacer, por decir, la muerte de él, iba a resucitar a los 3 días. Entonces se podía estar hablando de ese templo, del templo de la resurrección. Sí, estaba hablando de su cuerpo, su resurrección, ¿cierto? Y no entendieron en este momento los judíos ni los discípulos, pero después de su resurrección entendieron los discípulos de lo que dijo en este día, después de 3 días. Qué lindo. Muchas gracias, hermanas. Ahora vamos a seguir a la segunda historia. Por favor, me encantaría tener su ayuda en contar la historia. Voy a empezar yo. Nicodemo era un fariseo y una noche fue a visitar a Jesús. Y hermanas, ¿qué pregunta tenía Nicodemo para Jesús? Estamos en Juan 3, si quieren revisarlo en las Biblias. Rosa María, adelante, hermana. Nicodemo le dijo que si era cierto que él era el Hijo de Dios. Exacto. Sí, aquí dice, sí, disculpa, adelante, Rosa. Sí, que si podía hacer señales, si no estaba Dios con él. Y Exacto. Jesús le dijo que el que no naciera de nuevo no podía ver el reino de Dios. Esa parte, Rosa, a mí me encanta. Jesús es genial para hacer un captar, porque aquí está haciendo un captar con Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo está preguntando si es porque Nicodemo llega diciendo que tú deberías ser de Dios porque haces milagros, entonces tienes que ser de Dios. Pero es claro que Nicodemo está confundido, está buscando respuestas, está atacando a Jesús en la noche en secreto. ¿Y cómo contestó Jesús? Contestó diciendo, de verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué? ¿Cierto? Es como no sé, este dicho de Jesús es un captar increíble. ¿Por qué? Porque después Nicodemo tenía un montón de preguntas, ¿cierto? ¿De qué estás hablando? Ya Jesús tenía su atención, Entonces, hermanas, ayúdenme. ¿Cómo respondió Nicodemo a Jesús? Cuando Jesús dijo que dijo, ¿quién no nazca de agua? Oh, disculpa. ¿Quién no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Cómo respondió Nicodemo a Jesús? Nicodemo pregunta que ¿cómo puede hacer eso? Claro,
Sí, porque estaba pensando en qué venía, en qué tipo de renacer. Él estaba pensando en el nacimiento normal de una madre, decía cómo un hombre viejo va a nacer de nuevo desde el vientre de su madre. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo un hombre va a regresar al vientre de su mamá para nacer de nuevo, cierto? Ya, Jesús tenía su atención. Y Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice acerca de cómo desea que nacemos de nuevo? ¿Cómo es este proceso? Estamos en versículo 5, 5, 6, 7, 8. Kathleen, adelante. Dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Es decir, es el nacimiento del Espíritu, ¿cierto? Del agua y Espíritu. Y eso es una imagen de bautismo y también de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿cierto? Limpiando nuestros corazones. Y después Jesús habla del viento. Dice, el viento sopla por donde quiere y los oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Jesús está diciendo que el viento existe. Ustedes saben que el viento está ahí, pero no saben cómo crearlo, no pueden manejar, no pueden dirigir el viento, no lo saben, pero está ahí. Y así es también con el nacimiento del Espíritu, ¿cierto? Que no sabemos exactamente cómo, pero Dios nos dice que sí. Se pasa, que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Pero gracias a Dios, Jesús sigue esta conversación y sigue dándonos más información acerca de cómo es el nacimiento del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible? Y contestó Jesús hablando de Moisés. Y recordamos que Nicodemo es un maestro de la ley, ¿cierto? Él conocía las escrituras. Entonces, cuando Jesús habla de Moisés, ya, Nicodemo ya entiende. Entonces, Jesús habla de cómo Moisés levantó, a ver, estoy buscándolo exactamente como lo dice. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo de Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Aquí Jesús está recordando Nicodemo acerca de lo que pasó con Moisés y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cuando tenían una enfermedades en el campamento y Dios prometió que Moisés podría levantar un serpiente, una imagen de un serpiente y todos los que vieron a esa serpiente eran sanados. Entonces Jesús estaba usando esta historia del Antiguo Testamento para mostrar a Nicodemo que también el hombre, o dice el Hijo del Hombre va a ser levantado y todo que cree en él va a tener vida eterna. Está mostrando este ejemplo, ¿cierto? Esta conexión. Y hermanas, luego llega el versículo más conocido del mundo. ¿Cuál es el versículo más conocido del mundo? Juan 3:16. Amén. Juan 3:16. Amén. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sigue 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Al que cree en él no es condenado, pero al que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Hermanos, tantas personas saben o conocen este versículo de Juan 3:16. Pero quizás muchos no saben el contexto, ¿cierto? De cómo Jesús dijo este verdad, este evangelio a Nicodemo la primera vez, ¿cierto? Estaba hablando con un líder, con un
líder espiritual del pueblo de los judíos, que no entendía la salvación, que no tenía idea que estaba enfrente del Salvador del mundo. Y Jesús estaba mostrándole a sí mismo, ¿cierto? Está mostrándose que Dios amó al mundo, que envió su Hijo unigénito, yo, Jesús. Todos que creen en Él van a tener vida eterna. No dijo acá los que obedecen o los que sirven o los que hacen, los que creen en Él van a tener vida eterna. Es decir, que Él llegó al mundo. Él hizo todo, porque por amor. Y aquí está el Evangelio, ¿cierto? Y hermanos, no sabemos cómo termina esta conversación, porque no sabemos cómo respondió Nicodemo, no sabemos, no sé, sabemos que Nicodemo tenía preguntas y Jesús contestó. Y ahí terminamos con esta parte de la historia. Entonces, ahorita vamos a pasar con las 7 preguntas de considerar para asegurarnos que estamos en la misma página. Y hermanos, estamos hablando de 2 historias, ¿cierto? Como Jesús purifica el templo y también Jesús con Nicodemo. Los 2 están en Jerusalén. Entonces, ayúdenme, por favor, para que podamos asegurarnos que estamos en la misma página. Y, por favor, si tienen preguntas, adelante nomás, pueden preguntar. Número 1, ¿quiénes son los personajes de estas historias? ¿Qué tienen ustedes? ¿Quiénes son los personajes? Los personajes de Juan 2 y Juan 3. Adelante, Daniel. Bueno, en Juan 2 tengo a Jesús, los vendedores, los cambistas, los discípulos judíos. Y en Juan 3 tengo a Jesús, Nicodemo, el Espíritu Santo. Perfecto, perfecto. ¿Falta algo, hermanos? ¿Algo más? Todo está bien, 13. Moisés. Moisés, sí, no podemos dejar a Moisés. Sí, también. Gracias, Daniel. Hermanas, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Por mi parte, yo encontré objetos solo en la historia de Juan 2. No encontré objetos, quizás, pero no tanto, en Juan 3. Entonces, mirando Juan 2, cuando Jesús está en el templo, ¿cuáles son los objetos, hermanas? Y ahora Daniel no puede contestar. Gracias, Daniel, estoy muy agradecida, pero ahora vamos a dar un turno a otras personas. Por favor, hermanas, ¿cuáles son los objetos de Juan 2? Bueno, ahí vamos. Gracias, Kathy. Adelante. Yo tengo ¿cómo se llama? Las canastas, los bueyes, las ovejas, los objetos, sí. Las ovejas, las cuerdas, las palomas, y tengo, ¿cómo se llama? Escribir rápido y no veo mi propia letra. Te pasa conmigo siempre. Bueno, el templo, claro, están en el templo, un objeto muy grande, ¿cierto? El templo. Sí, amén. También mencionaste los animales, al azote de cuerdas. Sí, Muy las bien. mesas también. Las mesas y las monedas que estaban sobre las mesas. Bueno, me faltó eso. Muy bien, Kathy, gracias. Hay muchos objetos en esta historia. ¿Dónde estamos? Ya sabemos, estamos en Jerusalén, ¿cierto? Estamos en el templo de Jerusalén y no sabemos exactamente dónde estamos cuando Jesús habló con Nicodemo, pero estamos más o menos en Jerusalén, en este área. ¿Cuándo ocurrió la historia? Mirando aquí,
puedo ver en el principio de, bueno, en Juan 2:13 dice que era la Pascua. Entonces sabemos que estamos en la Pascua y Jesús está subiendo a Jerusalén para celebrar la Pascua. También sabemos que estamos en el principio del ministerio de Jesús. Está con sus discípulos ya. ¿Cuándo ocurrió la historia de Nicodemo? En la noche, sabemos. No hay tanta información, pero hay poca en la noche, ¿cierto? Ya, hermanas, hemos pasado por pregunta número 5. Hemos conversado de los eventos. Y ahorita, recuérdense, hay 2 historias, pero el número 5 es, ¿cuál es el problema? Entonces, de aquí podemos pensar en 2 problemas, hermanas. Un problema en la historia del templo y un problema en la historia de Nicodemo. ¿Cuáles son los problemas o un problema que puede mencionar? Buenas noches. Buenas noches, hermana, adelante. Para mí, bueno, uno de los problemas sería, ¿verdad?, de que los judíos estaban ocupando la casa del Señor, ¿verdad?, para cosas que a él no le agradaban. Exacto. Han convertido el templo en un mercado, ¿cierto? Okay. Estaban aprovechando de la gente. Gracias, sí, eso es el problema de la historia del templo. Muy bien. Y ahorita la historia de Nicodemo. ¿Hay un problema allá, hermanas? Bueno, de pronto el problema era que Nicodemo no sabía cómo iba a nacer de nuevo. No tenía exactamente claro cómo era eso. Entonces sí era un problema. Perfecto. Sí, claro, así es. No entendió Nicodemo, ¿cierto? No entendió el reino de Dios. Aunque era fariseo, aunque era maestro de la ley, de la palabra, no entendió el reino de Dios. Kathleen, ¿algo para agregar? Sí, yo iba a decir lo mismo que la hermana, pero lo que puse fue que lo vi como un poco confundido. Sí. Eso fue lo que vi. Sí, exacto. Lo que es lindo de Nicodemo es que en capítulo 3 no sabemos cómo contestó Nicodemo, pero en otras partes de la Biblia podemos ver Nicodemo como creyente. Por ejemplo, en frente de los fariseos, él defendió a Jesús en frente de otros fariseos. También después de la muerte de Jesús, Nicodemo era uno de los hombres que apoyó a sepultar el cuerpo de Jesucristo. Entonces, hay evidencia ya que Nicodemo creyó después de la explanación de Jesús directamente a él. Hermanas, pregunta número 7. ¿Se resuelven los problemas? Bueno, lo del templo, Jesús lo limpió, ¿cierto? Jesús limpió el templo. Entonces sí podemos decir que se resuelve. Y las preguntas de Nicodemo, sabemos que Jesús proclamó la salvación a él, ¿cierto? Jesús dijo a él cómo es su reino. Dijo que es por fe que somos salvos, que Dios envió su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. La gracia, amor inmerecido. Entonces sí, se resuelve este problema también. Jesús tenía una respuesta para Nicodemo. Bueno, hermanas, ahora vamos a mi parte favorita, que es consolidar. ¿Qué significa esta historia para nosotros? ¿Cierto? ¿Qué significa esta historia para nosotros ahorita, hoy día? Entonces, sigamos con las 5 preguntas de consolidar. Número 1. Es un poco complicado porque tenemos 2 historias. Pero ¿de qué se trata estas historias? Quizás podemos hacer 2 oraciones y no solo 1.
Pero, ¿qué se trata las historias que hemos leído hoy día? ¿Qué opinan ustedes? Pues quizás podemos empezar con uno nomás. Pensamos con Juan 2, la historia del templo. ¿De qué se trata esta historia? Yo pienso que Jesús estaba enfrentando la incredulidad de la gente, porque a pesar de que él no estaba hablando desde el punto de vista, él no estaba hablando desde el punto de vista terrenal, sino espiritual. Pero la gente lo veía desde el punto de vista terrenal, como cuando él dijo, destruyamos este templo, o destruyan este templo, y en 3 días lo voy a edificar. Él estaba hablando de una manera no material, sino de él mismo, ¿sí? Él estaba diciendo, yo voy a poner mi vida, porque en otros pasajes él dice, nadie me quita mi vida, yo pongo mi vida para luego volverla a tomar. Y eso es lo que él decía, yo estoy poniendo mi vida, destruyanlo, y yo lo voy a volver a edificar. Pero ellos pensaban que él estaba hablando lo material, sin embargo no. Así que para mí ellos estaban siendo como incrédulos a lo que Dios ya había profetizado en un tiempo pasado de lo que iba a ocurrir con su hijo ahora en este tiempo. El cumplimiento de la profecía ya había llegado y ellos no se habían dado cuenta. Muchas No sé si estoy gracias, equivocada. Sí, no está bien, no hay una respuesta perfecta de esta pregunta. Esas preguntas de consolidar son preguntas que podemos tener de distintas respuestas. Lo que comentaste está súper bien, está bueno. Y es interesante pensar exactamente lo que dijiste, Kathy, que Jesús no está enfocando en cosas del terreno, ¿cierto? Está enfocando no solo en el templo que purificó, pero está enfocando en su reino y en su resurrección también. Otro resumen de esta historia puede ser simplemente Jesús purificó el templo, ¿cierto? Purificó el templo de vendedores y cambistas, porque eso es lo que hizo, purificó el templo. Y después luego habló de su resurrección. Sí. Hermanas, ¿qué podemos decir como un resumen de capítulo 3 de la historia de Nicodemo? ¿De qué se trata esta historia de Nicodemo? Bueno, la historia de Nicodemo se puede tratar sobre el arrepentimiento primeramente, el arrepentimiento y el creer en Dios, y nacer de nuevo, o sea, ya creer por la fe, dice la palabra que somos nuevas criaturas. Entonces podemos dar algo así de que lo que pasó en Nicodemo fue el arrepentimiento y la conversión, creer en el Señor. Gracias por compartir, hermana. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otro resumen de capítulo 3? De mi parte pienso en Juan 3:16 y puedo decir un resumen como Jesús enseñó el evangelio a Nicodemo, ¿cierto? Eso es lo que hizo. Enseñó a Nicodemo el evangelio, la gracia de Dios. Una hermana del turno de mañana, ella comentó que ella conectó las dos historias de una forma muy linda. Ella comentó que Jesús mismo purificó el templo
Y también Jesús mismo, Dios, nos purifica a nosotros con su sangre en la cruz, al Cordero de Dios, que quitó los pecados del mundo. Y también la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones nos limpia, nos reviste de nuevo. Entonces, este proceso de renacer del Espíritu es también una limpieza, ¿cierto? Y es lindo pensar en cómo Jesús purificó el templo y también a nosotros, que bueno, a ver, pensando en cómo siempre decimos la flecha desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Que Dios llegó a este mundo para nosotros. Dios, Jesús murió para nosotros. Jesús nos acercó a nosotros, eligió a nosotros. Cómo nacer de nuevo, el bautismo, Dios obrando en nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No envió su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Es todo está la flecha desde arriba hacia abajo, Dios obrando para nosotros. Y eso es el Evangelio, es el Evangelio. Es un regalo para el mundo, por tanto, amó Dios al mundo. Entonces, cuando pensamos en esta conversación con Nicodemo, damos gracias a Dios por lo que ella ha hecho para nosotros. Damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, que nos limpia cada día, que nos hace matar al viejo hombre, ¿cierto? Cada día es por el poder de Dios en nosotros, que podemos seguir caminando en la luz de Cristo. Hermanas, ¿cuándo estamos mirando estas historias? Pueden pensar en la historia de Nicodemo o en la historia del templo. ¿Qué pecados nos enseña a confesar? ¿Qué pecados podemos ver acá? ¿O en nosotros? ¿O en el mundo? Adelante, Anevis. Bueno, con respecto a la purificación del templo, pues nosotros sabemos que somos templo, ¿verdad? Del Espíritu y muchas veces pues hacemos cosas que lo contritamos, hacemos cosas que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y en ese momento pues estamos ensuciando, por decirlo así, el templo. También pues físicamente cuando abusamos de nuestra salud, cuando de pronto sabemos que no podemos comer cosas y comemos, o sea, estamos abusando del templo físico, ¿verdad? Como tal, obviamente porque si nosotros estamos enfermos no vamos a poderle servir al Señor con calidad. Entonces, pues el pecado que yo puedo, que esto me ayuda a confesar es que me debo de cuidar más el templo donde mora el Espíritu Santo en todos los aspectos, tanto físicos como espirituales. Lindo, muchas gracias por comentarlo. No, eso no fue mencionado hoy día en la mañana en el otro turno, pero está bastante buena. Voy a incluirlo la próxima vez cuando enseño este curso. Gracias, hermana. Elena, adelante. Yo pienso en como en las dos historias, como los fariseos y también Nicodemo estaban buscando señales de Jesús, como evidencia de que Jesús era verdadero Dios. Y pienso que nosotros hacemos esto a veces, pues especialmente cuando nos sentimos como, ay Dios, ¿dónde estás? En tiempos de incertidumbre o duda, pero Jesús nos recordó que tenemos un señal y pues muchos señales, la evidencia en la Biblia y también nuestro bautismo para recordarnos del amor de Dios, de la gracia de Dios y todas sus promesas en su palabra también que nos acompañan.
Amén. Amén. Gracias. Sí, somos privilegios, ¿cierto? Tenemos la señal, todos los señales de la Biblia, la señal de la cruz, ¿cierto? Sí, sí, muchas gracias por compartir eso. De mi parte pienso en, bueno, cuando estoy pensando en la historia del templo, pienso en cómo fácilmente pierdo lo esencial y no estoy celoso por la obra de Dios. Aquí veo Dios o Jesús con tanta pasión para su templo, ¿cierto? Dice la casa de mi padre. Y es increíble como él con una ira justa, ¿cierto? Se enojó, pero de manera justa. Quería limpiar el templo, porque es precioso él. Entonces, yo quiero también tener esta pasión para el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Para que las iglesias enseñen la sana doctrina, para que las iglesias no aprovechen de personas. Esta historia se trata de las monedas, ¿cierto? De dinero, que las iglesias no aprovechen de esta forma a personas. Son pecados que sí existen y son pecados que tenemos que confesar, ¿cierto? Y yo quiero confesar que quiero tener una pasión como Jesús para el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Bueno, también quiero confesar que las veces que estoy enojada, ¿cierto? Jesús se enojó de manera justa. Yo no. yo soy pecadora. Entonces, tengo que confesar eso también. Las veces en mi vida cuando estoy enojada y es fácil caer en pecado en momentos de ira, ¿cierto? Entonces, otro pecado que me hace pensar. Bueno, y otro que he pensado es en la historia de Nicodemo. Nicodemo es maestro de la ley. Nicodemo entendió la palabra de Dios, estaba en la palabra de Dios cada día, pero no entendió. Y me hace pensar en cuando estoy en la palabra buscando cosas que yo quiero encontrar y no estoy buscando simplemente conocer a Jesús. Otro pecado que puedo confesar, que no quiero ser como Nicodemo al principio, en la palabra, pero no, sin entender. Pero gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo en nosotros nos hace entender, nos da revelación por su palabra. Fe viene por oír la palabra. Y doy gracias a Dios por eso. Hermanas, ahora parte más lindo. 3. ¿Dónde está el amor de Dios en estas dos historias? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde pueden ver amor? ¿Dónde vemos el amor de Cristo, de Dios en estas historias? O quizás no hay. No puede ser, no es posible. Ayúdame, hermanas, por favor. ¿Dónde está el amor? No, que no tienen miedo de conversar. No es posible porque el amor de Dios está en todas las cosas. Exacto, Pero exacto. se ve el amor de Dios con Nicodemo, en cómo le explicó, ¿verdad? Cómo tuvo la paciencia para decirle que no era de pronto de la manera que él esperaba de entrar en su mamá otra vez y volver a nacer, sino del agua y todo eso. O sea, en esa escena se ve reflejado el amor de Dios en gran manera. Y en sus palabras, ¿cómo contestó Nicodemo? Juan 3:16, ¿cierto? ¡Qué amor! Tanto amó Dios al mundo. Amor.
Ahí está, ¿cierto? Juan 3, 16, 17 es el evangelio increíble, es bastante clarísimo allá, el evangelio de Dios. ¿Dónde más podemos ver su amor? Dani, adelante. Bueno, en ambas historias, tu Santo. Como decían las hermanas, su Espíritu Santo nos purifica, nos limpia, nos guía. También se menciona el Espíritu Santo como ese viento, ¿cierto? Como ese viento que no nos damos cuenta, que nos cambia, que está allí en todo momento con nosotros. Y bueno, también se menciona claramente que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿cierto? Se ve claramente el amor de Dios en ese gran regalo. Amén, amén, muchas gracias. Sí, veo también el amor de Dios en su pasión por la casa de Dios en Juan 2. También veo el amor de Dios cuando al final de Juan 2, cuando habla de cómo Él va a reconstruir el templo en 3 días, hablando de su resurrección, ¿cierto? Como en esta instancia, en el templo, no era perfecto por nada, pero Dios, Jesús, todavía entregó su vida para esas personas y para nosotros también. Limpiándonos con su sangre, gracias a Dios. Y bueno, hermanas, ahora que hemos leído las historias de la purificación del templo y también de Nicodemo, ¿qué nos enseña a pedir y a hacer? ¿Qué nos enseña estas historias? Hemos visto de qué se trata, la ley, el evangelio en estas historias, y ahora cómo nos cambia, qué queremos pedir y hacer ahorita. Adelante, Kathleen. Una de las cosas que veo aquí en estas 2 historias que podemos pedirle a Dios es sabiduría. Sabiduría para poder tratar con nuestra manera de ver las cosas de Dios desde el punto de vista de Dios y no de la nuestra. Porque cuando lo vemos, o sea, muchas veces decimos, Señor, ayúdame a hacer lo bueno, y realmente no es hacer lo bueno, sino lo correcto. Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo lo bueno y nos equivocamos. Igual que estos cambistas, ellos pensaban que ellos estaban haciendo bien, porque decían como que dando a entender como que lo que hacían un ingreso, pero no era bueno y no era el momento, no era lo correcto, ¿sí? Entonces pedimos sabiduría a Dios para poder hacer lo correcto y darle gratitud por tenernos tanta paciencia como Él siempre lo tiene con nosotros. Amén. Amén. Tanta paciencia, tanta misericordia. Gracias, Kathy. Sí, gracias. Muy de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Otra cosa que nos enseña a pedir o hacer? De mi parte, la historia del templo me hace pensar en los grupos de fe hoy en día y deseo hacer lo posible para que la iglesia se enfoque en la palabra, ¿cierto? Para no que se cambie en un mercado como esta historia, podemos decir, o enfocando en otras cosas. Hacer lo posible para que enfocamos en la palabra siempre, en la oración, en la palabra de Dios. Y la historia de Nicodemo quiero por gratitud a Dios compartir esta misma historia con otros. Juan 3, 16, quiero compartirlo con todo el mundo. Y esta historia nos muestra que es buenas nuevas para creyentes
tanto como incrédulos. Nicodemo era un hombre de la iglesia en ese momento, ¿cierto? Era un maestro de la ley y él no sabía. Entonces, Juan 3:16 es una buena nueva que debemos compartir con todo el mundo, creyentes tanto como incrédulos. La gracia de Dios, siempre debemos conversar de la gracia de Dios en cada ocasión. Y bueno, hermanas, número 5, ¿cuándo sería un buen momento para compartir esta historia? Pensamos en algunas cositas, por ejemplo, lo del templo, quizás cuando las finanzas y los negocios de una iglesia reciben más atención que la palabra. Pensamos en nuestros corazones y nuestros cuerpos como templos y qué oportunidad de conversar con otros usando esta historia como ejemplo de cómo cuidar el templo de Dios. La historia de Nicodemo, wow, podemos compartir esa historia con cualquier persona, pero especialmente personas como Nicodemo que están preguntando, ¿quién es Dios? ¿Quién eres? ¿Quién es Dios? Y aquí tenemos la respuesta, ¿cierto? Entonces hay muchas oportunidades para compartir. Ahorita, hermanas, vamos a hablar un poquito del captar. Y en la sesión de la mañana había un montón de ejemplos buenísimos de captares. Entonces, no puedo esperar de escuchar de ustedes, de su creatividad, de cómo podemos hacer captares para Juan 2 y Juan 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separarnos en grupos pequeños, es decir, que cada uno tiene que hablar, jaja. Pero con confianza nada más, que conversen con una compañera o con dos compañeras y que conversen de una de estas dos historias. Pueden elegir una nomás, porque dos es mucho. Entonces, piensen en una historia y comparten un captar que pueden usar. Entonces, pueden pensar en diferentes tipos de públicos, sí, con niños, en la casa, en la iglesia, con una amiga. Pueden pensar en algunas oportunidades de compartir esta historia y ustedes junto con tu grupo van a pensar en qué tipos de captar pueden hacer para captar la atención, para que escuchen la historia, para que la fe pueda crecer por oír la palabra. ¿Cierto? Entonces, vamos a grupos pequeños, van a elegir una historia y van a dar ejemplos de diferentes tipos de captar que pueden hacer. Mientras hago los salas pequeñas, quiero saber si alguien tiene una pregunta de lo que vamos a hacer. ¿Algunas preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Dame un segundo, voy a agregar una. Perfecto, y no. Gracias por esperar, hermanas. Ahí estamos. Ya. Ahorita, vamos a las salas pequeñas. Por favor, comparten ideas. Y si no tienen ideas, está bien. Escuchen las ideas de otras. Que Dios les bendiga en esta conversación. Nos vemos en 5 minutos. Ahí estamos. Ya. ¿Cómo estamos? Espero que tenemos ideas ahora. Me encantaría escuchar de ustedes. ¿Qué es un ejemplo de un captar que podemos usar para una de esas dos historias? Con confianza, hermanas, adelante. No tenemos captar, no tenemos ideas. Vamos, hermanas.
Bueno, voy a empezar con el grupo de Dania, Elena y Kathleen. Adelante, Kathleen. Digo que captar es empezar como con una historia o un ejemplo de una situación para poder tener toda la atención de las personas. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿tienes un ejemplo de un captar, hermana? ¿De cómo podemos captar la atención para estas historias? Dania nos dio 2 ejemplos. Vamos a pedirle a nuestra hermana Elena que diga la primera. Ya, Dania, Elena, ¿podrían compartir, por favor? Sí, amén. La verdad es que surgieron varias ideas ahí de ambas historias. Elena, nuestra hermana Elena, hablaba sobre las emociones, ¿cierto? Relacionadas a esta ira que tuvo Jesús, que se podría hablar sobre las emociones. Bueno, y a mí me surgía una idea para hablarle a jóvenes, ¿cierto? Siempre a las personas existe esta reciprocidad que necesitamos para captar algo, ¿cierto? El no solo estar escuchando, sino que el estar haciendo también. Bueno, y nos surgía la idea de prestarle globos a jóvenes y que puedan inflarlo a tal punto de que hablarles de la ira y de que si no enfocamos esta ira en Jesús, estos globos, así como estos globos, si siguen inflando mucho, pueden reventarse. Entonces, hablar de esta ira santa, ¿cierto? Y de esta ira que al Señor no le gusta, que podemos airarnos, pero no pecar, ¿cierto? Y en cuanto a los niños, igual nos surgió una idea de que a los niños les gusta hacer, así que darles plastilina y decir que vamos a jugar a ser arquitectos o vamos a jugar a ser constructores y que creen unas casitas, algo ahí con la plasticina y después enfocarlos en el tema de que Jesús dijo que ese templo se iba a destruir y él lo podía construir en 3 días y bueno, ahí llevarlos a la historia, ¿cierto? Ay, qué lindo. Esas ideas conversamos. Bacán. Muchas gracias por compartirlo. Muy lindo. No escucho. Está buena esta de plasticina. Bueno, todo. Qué lindo. Gracias. Bueno, en el otro grupo pensamos en preguntas que podemos hacer como Jesús hizo, nos mostró con Nicodemo. Pensamos en si estamos enfrente de un estudio, podemos, o hablando con alguien, podemos preguntar, ¿sabes qué puede ser? ¿Puedes nacer de agua y espíritu? Algo así, para empezar la conversación. En la mañana una hermana compartió, ¿cómo lo dijo? Dijo que con un grupito, ella podría preguntar, cuando piensen en Jesús, ¿cuáles características tiene Jesús? ¿Cómo es? Y muchas veces contestan paz, amor, misericordioso, todo eso. Y la hermana dijo, bueno, ¿y qué pasa si les digo que Jesús entró un día a un templo y contó un poquito de la historia? Y están aquí como, ¿qué? ¿Cómo? Y es un gancho para empezar la historia de la pasión justa de Jesús para el templo, para la casa del Señor, ¿cierto? Entonces también eso era bastante interesante para captar la atención de vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que dijo Jesús mismo. Y es un buen gancho también. Bueno, hermanas, esta práctica no es tan fácil para todos y a veces estamos tímidas de compartir, de pensar en un captar, pero cuando tomamos el momento de pensar en un captar, estamos enfocándonos en otros, estamos pensando en alguien y estamos pensando, ¿cómo puedo tener su atención? ¿Cómo puedo conversar con ella o con él o con este grupo acerca de Cristo? Entonces, tenemos esta oportunidad de pensar y de compartir. Y bueno, cuando estamos
orando y pensando en cómo captar la atención, pedimos ayuda de Dios. Dios, dame las palabras. Dios, dame lo que necesito para compartir las buenas nuevas con esta persona. Y intentamos nomás, intentamos. Entonces les invito de nuevo a intentar este fin de semana compartir una de esas dos historias con alguien. Puede ser alguien de la familia, cualquier persona, una amiga, alguien de confianza. Pueden decir, mi profesora Liz me dijo que tengo que compartir esta historia contigo, solo para que puedan practicar nomás, ¿ok? Pero es como un hábito, ¿cierto? Cuando empezamos a contar historias de la Biblia, con práctica sale más fácil. Va a servir mejor las historias de la Biblia con práctica nomás. Y tenemos el privilegio del Evangelio. Qué bendición. Ahora podemos compartirlo, ¿cierto? Bueno, hermanas, con eso hemos terminado la lección de hoy día. El martes estamos en lección 7. Vamos a leer Lucas 4, 14 a 30 en sus Biblias. Y vamos a llegar preparado para enfocarnos en contar la historia. ¿Cómo contamos las historias de la Biblia? Y bueno, para empezar, cuando ustedes están haciendo la tarea, por favor, cuando leen Lucas 4, pueden leerlo algunas veces y después intenta a decir la historia, contar la historia sin verlo. Sin ver la Biblia, intenta contarlo nomás con sus propias palabras. Podemos empezar ahí, ¿ok? Podemos empezar ahí. Leerlo, cerrarlo y intentar a contarlo nomás. Y llega a clase y después vamos a conversar un poquito más de cómo podemos compartir historias de la Biblia. Bueno, hermanas, una cosita más. Este fin de semana vamos a tener una conferencia bastante linda. Es la conferencia que se llama El Regalo Más Grande. Y es una conferencia dada por el Ministerio de Mujeres de Academia Cristo. Entonces, les invito a cada uno de ustedes a participar. Es el sábado. Y vamos a compartir la palabra del regalo más grande. ¿Quién es el regalo más grande? Vamos a enfocar nuestros corazones en Jesucristo, la llegada del Salvador. Entonces les invito a participar, con hijas, con abuelas, con tías, con primas. Bueno, también pueden llevar los varones si desean. Pero también es fácilmente una conferencia entre mujeres, pero si quieres llevar a tu esposo o hijo, está bien también. Pero aquí vamos a estar orando, cantando, compartiendo la palabra, enfocando nuestros corazones en Cristo. Entonces, en los grupos de WhatsApp ya tienen el horario y voy a publicar el enlace allá. También voy a grabarlo si desean verlo después. Pero sería sábado 13 de diciembre y ahí en la pantalla pueden ver todos los horarios de sus distintos países. Hermanas, terminamos con la bendición. Esta bendición es para cada uno de ustedes y también para las hermanas que están mirando la grabación hoy día. Que Dios les bendiga siempre. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanas. Amén, amén. Nos vemos el martes. Un abrazo a todos. Que descansen, hermanas. Amén. Bendiciones para todas. Bendiciones. Bendiciones. Chao.